Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, hoy tenemos un episodio muy especial e interesante, que esto nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor la salud mental y el tráfico en Guatemala. Así que para esto tenemos el honor, ¿verdad?, de contar con, él es psicólogo, cuenta con una maestría en psicología social y violencia política. Tiene pensum cerrado del doctorado en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Políticas, Historia y Trabajo Social de la USAC. Es docente titular de la Escuela de Ciencias Psicológicas y coordinador de la Unidad de Investigación Profesional. Ha publicado en distintas revistas del país y es coordinador de la serie de 2 libros sobre psicología en Guatemala. Es columnista de Plaza Pública. Así que, sin más, quiero presentarles al maestro Mariano González. Un gusto tenerlo acá. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra. Pues aquí estamos para lo que usted diga. Muchas gracias, maestro. Pues la verdad es que creo yo que detrás de cámaras estamos platicando un poquito sobre el tema del tráfico en Guatemala, pero antes de entrar a esto quisiera que usted nos ampliara un poquito más de la trayectoria que ha tenido en la escuela y de los aportes que ha hecho no solo en artículos, sino en revistas. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, pues gracias. La verdad es que ahora soy coordinador de la Unidad de Investigación Profesional y es la entidad encargada de la escuela de generar investigaciones en los distintos campos de aplicación, en distintos temas que incumben a la psicología, ¿verdad? Ahí va el tema de salud mental, el tema de psicología educativa, bienestar, psicología positiva, masculinidades, es decir, un amplio rango de investigaciones que llevan a cabo investigadoras e investigadores que son parte de la Unidad de Investigación Profesional, que trabajan proyectos que nacen desde la escuela y que también se trabajan junto a la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos. Es decir, la idea es que esta unidad empiece a ir llenando los vacíos que como disciplina tenemos en el país, ¿verdad?, que creo que son bastantes, en torno a la producción científica y tocando temas pues, que son relevantes para la vida cotidiana y para la vida de las personas, ¿no? Eso. Sí, y creo que en nuestro campo sería también sobre la salud mental y cómo esto interfiere, ¿no?, en cuanto a la sociedad en sí, ¿cierto? Claro, digamos que ahí, por ejemplo, ya que lo toca, tenemos un trabajo sobre salud mental en época de la COVID-19 que fue hecho con estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas que demuestra cómo impactaba la pandemia durante los meses del confinamiento. Fue un estudio que salió, digamos, bastante rápido, quisiera decir, mostrando datos al respecto. Y tenemos también algunos trabajos ahora que pretenden llegar a hacer un censo universitario sobre salud mental y posteriormente tener una encuesta, ya sea departamental o nacional, sobre el tema de salud mental, porque son datos que como sociedad
como disciplina y como escuela nos faltan mucho, ¿verdad? Saber cómo estamos a nivel de salud mental. Y seguro, cuando ya tenga esa investigación, seguro aquí estará. Gracias. Bueno, maestro, dentro del tema que abordaremos hoy, quisiera que nos compartiera el motivo del por qué, ¿verdad? Está investigando usted el tema de, bueno, aparte de lo que vamos a hablar ahorita, el tráfico en Guatemala y la salud mental, ¿verdad? Usted me contaba un poquito sobre el Departamento de Investigación y qué es el trabajo que ustedes hacen, ¿cierto? Pero resulta ahorita que por la situación que estamos viviendo en el país también en cuanto al tráfico se refiere, usted está haciendo una investigación sobre eso, ¿cierto? Cuéntenos un poquito más sobre eso. Pues lo que pasa es que, a ver, el tráfico creo que es un aspecto que impacta en la vida de los millones de seres urbanos que vivimos en el distrito metropolitano, que no solo incluye la ciudad de Guatemala, el municipio de Guatemala, sino todos los municipios adyacentes. Se habla precisamente de un distrito metropolitano porque, digamos, ya son puntos que están contiguos en el espacio y que tienen múltiples relaciones, ¿verdad? Además de tener determinadas características. Pero la importancia de esto es que de 2005 para 2023, más o menos las estadísticas nos indican que empezamos con un parque vehicular de 1.080.000 vehículos y ya para 2022 estábamos casi en los 5 millones, 4.800.000 vehículos a nivel nacional, pero buena parte se centran en el departamento de Guatemala y esto a la vez que no existe un sistema de transporte masivo, eficiente, que cubra las distintas rutas, lo que genera es lo que conocemos cotidianamente como el calvario de cada día y que significa andar en el tráfico en Ciudad de Guatemala. Si bien es cierto que es un estudio inicial, ya he entrevistado a algunas personas y, o sea, estamos hablando, y esto se conoce, de que las personas se movilizan por lo menos 2, 3, 4, hasta 5 horas diarias y eso impacta definitivamente no solo en la salud mental, sino también en la calidad de vida, en el tiempo de ocio, en nuestra productividad, es decir, afecta de manera fuerte y en muchos casos importante a la vida de millones de personas que vivimos en Ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala. Por eso creo que es muy importante pues revisar qué está pasando, cuál es el impacto. Tenemos también estadísticas que hablan que más o menos de 2005 habían unos 500, 600 muertes por tráfico y ya en 2022 estamos hablando de 1.500, es decir que también ha evolucionado, son más de 16.000 muertes en el periodo y más de 100.000 personas heridas, lo que conlleva también en términos de discapacidad o de otras afecciones. Entonces estamos hablando que tiene impactos psicológicos, físicos, sociales, económicos, yo diría que hasta políticos en la vida de las personas y del conjunto del país, ¿verdad? Los millones insisto, de seres urbanos que cohabitamos en el mismo espacio. Claro, sí, ¿no? Y tiene toda la razón. El hablar de la salud mental y el tráfico en Guatemala. ¿Por qué es importante hablar del tema de la salud mental y el tráfico en Guatemala? Bueno, por lo que decía, ¿verdad? Digamos que a ver, podemos decir que la experiencia del tráfico en Ciudad de Guatemala es altamente displacentera, estresante, genera mucha frustración, impacta en la vida de las personas. Digamos, todas las personas conocemos, hemos visto, hemos vivido, somos vecinos, tenemos familia en la que por lo menos algún niño se levanta a las 4 de la mañana, toma el bus a las 4:30, pasa 2 horas en tráfico, llega al colegio y regresa después de 2 horas de tráfico a su casa. Es decir, tenemos a niños que están fuera de casa como si fuera un horario de trabajo, ¿verdad? Y que no se alimentan y no descansan lo suficientemente bien. Tenemos a miles, cientos de miles de personas que también van en el deficiente transporte colectivo que tenemos, que van en vehículos particulares, ya sea motocicletas o automóviles, y que pasan buena parte del día en el tráfico. Entonces,
se levantan temprano, se levantan muy temprano, pierden horas de descanso, y pues se genera toda una serie de condiciones que evidentemente impactan en la vida cotidiana, en la calidad de vida, en muchas otras actividades y que generan problemas de estrés, frustración y agresividad, como se nota también en las calles de la De ciudad. Guatemala, sí, ¿no? Y hasta violencia, hasta pues muertes han habido por lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, dentro de esto, ¿por qué se genera el tráfico? ¿Qué es? Es como es una ausencia de un sistema de transporte público. ¿Qué es lo que provoca esto? A ver, quienes conocen del tema, los urbanistas, ¿verdad? Porque he entrevistado a varios, incluso de la Universidad de San Carlos, el CEUR, Centro de Estudios Urbanos de San Carlos, tiene urbanistas muy preparados que pues conocen muchas de las causas y han señalado muchas de las causas y también muchas de las soluciones a largo plazo, bueno, a corto, mediano y largo plazo que existen, pero en torno a por qué tenemos tanto tráfico. Una es lo que ya dijimos respecto a que no existe un sistema de transporte masivo que permita la movilización de cientos de miles de millones de personas al día en el distrito metropolitano. O sea, no lo tenemos. Tenemos algunos ramales del Transmetro que funcionan bien. Por ejemplo, el de Aguilar Batres y el de Zona 9, ¿verdad? Es, digamos, un ejemplo de lo que podría hacerse en distintas vías. Pero dado que es muy limitado estos ramales exclusivos y que no existe, sobre todo después de la pandemia, que se elimina sistemáticamente el transporte colectivo y que esto también es muy importante. Las municipalidades no han logrado, no han tenido ni pareciera, ni los conocimientos, ni la voluntad, ni los recursos para organizar planes de ordenamiento territorial tal como les compete de acuerdo a las leyes existentes. Entonces tenemos que las municipalidades por más de 50 años no han desarrollado un plan de ordenamiento territorial. El último que existió, el EDOM, se produjo en 1972 y gracias a ese programa de ordenamiento territorial, tenemos esta oreja periférica, ¿verdad? Porque no es un anillo periférico completo, sino es una parte. Entonces, ahí tenemos que en buena medida la falta de ordenamiento territorial, digamos, la falta de voluntad política de municipalidades y de gobierno central por ordenar el territorio de sus habitantes, que no solo incluyen la movilidad, sino también aspectos de construcción, de vialidad, en fin, de muchos aspectos, hacen que el desarrollo urbano se oriente de acuerdo a intereses puramente mercantiles o del mercado inmobiliario o en fin, de las empresas. Cualquiera, a ver, esto con un ejemplo, cualquiera pone un colegio en el que no existen las vías adecuadas para que los padres vayan a traer y a dejar a sus hijos. Entonces, tenemos esta falta de voluntad política, el mercado como único criterio de ordenamiento territorial y, por supuesto, esta falta de un sistema adecuado de transporte masivo que ayude a digamos, ayude a la movilización. Sí. Y a esto le sumamos el aumento de carga vehicular que pasó de 1.080.000 en 2005 a casi 5 millones en 2022. Y dato interesante, el 45% de estos vehículos son motocicletas. Entonces, evidentemente, eso se nota en este tráfico mixto, que además es otra cosa. En otras ciudades del mundo, el tráfico es mayoritariamente de vehículos públicos o de motocicletas, como en Vietnam. Pero aquí se da el fenómeno que es un tráfico mixto y entonces eso también genera pues ciertos aspectos que todos conocemos a la hora de ir en el tráfico. En el tráfico, sí. De hecho, otra de las causas podría ser la violencia, ¿no? Bueno, para que generen o busquen un transporte más seguro, claro, ¿no? Claro. Digamos que también muchas personas, pues, digamos,
hay una cuestión de elección racional en el tráfico, ¿verdad? Digamos, para tratar de llegar más temprano, para evitar violencia, pues busco la forma más rápida de salir y dada la ausencia de transporte eficiente, seguro, pues entonces se busca la compra de un vehículo o una motocicleta. Claro. Pero el tema es que esa elección racional que tiene una lógica racional a nivel individual, si se multiplica por miles de veces, genera efectos irracionales, que son los congestionamientos viales que tenemos durante pues, casi todos los días del año, ¿verdad? Y que se viven y que generan todas estas situaciones. Claro, sí. Entonces, ¿cuáles son como las conductas y las reacciones y los comportamientos de las personas en el tráfico, viéndolo desde la perspectiva clínica? Pues, a ver, es un tema interesante. Yo creo que todos y todas tendríamos mucho que contar al respecto, porque Sí. ya decía, me parece que se puede caracterizar a la experiencia del tráfico como una experiencia fuertemente displacentera, frustrante, estresante. Entonces, esto genera indudablemente, además hay presiones sociales, digo esto por la cantidad de vehículos, pero además hay presiones relativas a las empresas, a los lugares de estudio, a las instituciones públicas por llegar a determinadas horas. Entonces, digamos que lo que la gente está tratando de hacer es llegar lo más pronto posible. Y digamos, es contradictorio porque trata de llegar lo más pronto posible en un contexto que es fundamentalmente adverso para llegar lo más pronto posible. Entonces, Exacto. esto indudablemente, a ver, es una situación fuertemente estresante. Y de ahí surge la lógica de primero voy yo y pues quien se me La atraviese, educación vial, lo siento. ¿no? Además, no hay educación No vial, no hay. hay educación vial, ¿verdad? Entonces se combinan una serie de factores que hacen que las personas pues muestren este comportamiento bastante arriesgado, ¿verdad? Lo decía una PMT de Villanueva que entrevisté, que digamos que adelantar 3 minutos, ¿verdad? Pueden perder la vida, y así ha pasado con muchos accidentes, pero esto es parte de las condiciones que hacen que, digamos, yo podría decir que hay una especie como de lógica del comportamiento en el tráfico que tiene que ver con esta presión y este deseo de llegar muy rápido y que eso implica eliminar algunos, valga la expresión, frenos hacia una conducta impulsiva o temeraria que puede provocar desde accidentes hasta peleas, y pues lo hemos visto en las noticias que todos los días pues pasan por los noticieros. Pasa, sí. Entonces, ¿cómo explicaríamos la conducta del conductor en el tráfico? O sea, esto ya sea vehículos, motos, buses, en los aspectos de psicología social. O sea, estamos hablando también que esto en lo clínico también esto afecta a nivel estrés, también a nivel ansiedad, ¿no? Sí, sí. Y quiera que no, genera estas situaciones. Sí, pues es que precisamente se genera un contexto de interacción en el que fundamentalmente los otros son obstáculos para el objetivo que tengo, que es llegar. Entonces se genera una suerte de competencia, ¿verdad? Y que incluye, adicional a lo que ya señalaba de que no existe educación vial, de estas conductas riesgosas. Hay una película estadounidense de hace algunos años, la recomendaría, que se llama Un día de furia, con Michael Douglas, si no estoy mal. En ella se muestra muy gráficamente cómo la serie de presiones que las personas viven día a día pueden conducir incluso a actos violentos, ¿verdad? Claro. Porque tenemos el tráfico, tenemos el jefe que exige, tenemos los compañeros que dicen, tenemos la familia que también requiere cierto cuidado. Entonces, toda esa serie de presiones pueden generar comportamientos pues hasta violentos, que en algún momento pues irrumpen dada la acumulación de frustraciones cotidianas que tenemos. Pero es un contexto de interacción en el que creo que cada persona está viendo como obstáculo al otro. Y eso, Sí. si se multiplica por miles de veces, tenemos la cantidad de incidentes que suceden en el tráfico, pues en el día a día. Sí, seguramente. Entonces, el impacto en la calidad de vida de las personas guatemaltecas
va disminuyéndose, va degradándose. ¿Qué es lo que pasa? Pues precisamente, a ver, sin ir tan lejos, ayer estaba hablando con una estudiante precisamente para el estudio y me decía que ella utiliza 5 horas de traslado de ida y vuelta. De ida y vuelta, digamos, de casa a trabajo, de trabajo a estudio y de estudio a trabajo. Son 5 horas diarias. ¿Eso qué implica? Que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, que ya no hace ejercicio como hacía antes, ¿verdad? Que va estresada en el tráfico, ¿verdad? Y que deja aspectos de ocio relativos a, pues, a intereses que pueda tener o a su misma familia, ¿verdad? Como el cuidado de su hija pequeña. Entonces, esos son impactos reales que tenemos. A ver, estoy iniciando, pero ya entrevisté a algunas personas y algunas estudiantes de psicología con las que han iniciado me decían, al final les pregunto, bueno, ¿y qué pasaría si no hubiera tanto tráfico? Algunas lo dicen así, pues dormiría. Ay, sí, O sea, tendría sí. un poco más de descanso. Incluso hasta desde el punto de vista productivo de las empresas y las instituciones, si las personas llegaran un poco más descansadas y frescas, rendirían mucho más, pero están agotadas, cansadas en este agobio nuestro de cada día, insisto, y eso hace que indudablemente se generen efectos y las personas quieran, por ejemplo, descansar. Claro. Sí, no, definitivamente trae muchas, bueno, va disminuyendo la calidad de vida del guatemalteco, si lo vemos desde el punto de vista, empezando por dormir bien, ¿verdad? Por lo menos unas 8 horas, que así lo recomienda el médico. Sí, sí. Bueno, ya para ir aterrizando y ¿qué recomendaciones nos dan los expertos a quienes se entrevistó para disminuir el tráfico? A ver, iniciaría con algo. Toda solución al problema del tráfico es colectiva. O sea, Ok. a ver, digo, las personas podemos desarrollar diversas estrategias de afrontamiento al tráfico y son válidas, por ejemplo, meditación, escuchar audiolibros, música que nos relaje, que nos guste, lo que sea. Digamos, cada quien podrá generar Buscar sus herramientas, sus ¿no? herramientas. Sin embargo, el tema es que en algún momento cuando vayamos con prisa y una persona se nos atraviese o nos choque o algo, la meditación ya no alcanza. Entonces, la respuesta de los expertos es que las soluciones al tráfico deben ser colectivas. Primero, la creación de un transporte masivo eficiente. O sea, Claro. eso es una cuestión. Que las municipalidades y el gobierno ordenen el territorio sobre el cual están actuando, de tal manera que la movilidad urbana sea mucho más fácil. Se puede tomar medidas más o menos inmediatas. Es palabras del doctor Eduardo Velázquez, que trabajaba en el seguro, ahora ya está en esta administración. Él decía que después de la experiencia de la pandemia podríamos aprender de todas las posibilidades que nos brinda el teletrabajo e ir 3 días a la semana, luego 2 días, 3 días y 2 días, y esto aliviaría sensiblemente el tráfico, pero esto requiere la voluntad política del gobierno y también de los empresarios que dejen de pensar que la permanencia del trabajador en el Sí. lugar sea un indicador de productividad. O sea, esto requiere un cambio de mentalidad no solo de los peatones, no solo de los conductores, sino sobre todo de las autoridades políticas. Pero existe la posibilidad. Digamos, teletrabajo es una que podría tener aplicación inmediata. Otra, a un poco más de tiempo, sería el desarrollo acelerado de ramales de Transmetro, ¿verdad? La reactualización de un transporte público eficiente, ordenado, seguro. Claro. Y a mediano y largo plazo, pues, la creación de ciudades policéntricas, ¿verdad? Con distintos centros y también la construcción de un metro de superficie, aéreo o subterráneo, Sí. pero esto pues es caro, pero hay que ver cuáles son los costos de tener este tráfico que vivimos frente a los costos que tiene un metro que probablemente ayudaría muchísimo a lo que todos vivimos en esta ciudad.
Maestro, pues muy agradecida por el espacio, por compartir sus conocimientos. Y es así como llegamos al final de este tema tan interesante. Y yo estoy segura que más adelante ya nos compartirá usted más datos sobre este tema, ¿verdad? Seguramente. Y gracias por el espacio, maestro. Muchas gracias a usted por la invitación. Hasta pronto. Nos vemos en una próxima. Bye. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo. En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.